Este único ataque podría haber causado más daño a la capacidad militar de Rusia que 6 meses completos de combates en el frente. Y esta noche, mientras Vladimir Putin permanece en el Kremlin, no está reaccionando con ira, está reaccionando con miedo. Suscríbase ahora mismo, porque este canal no se limita a contar los titulares del día. Aquí analizamos la historia que se está escribiendo detrás de ellos. Cuando la mayoría de las personas piensa en la guerra moderna, imagina misiles cruzando el cielo, columnas de tanques avanzando o drones sobrevolando el campo de batalla. Y sí, todos esos sistemas son extremadamente importantes. Sin embargo, existe algo mucho más fundamental que sostiene cada una de esas tecnologías. Debajo de cada misil, de cada proyectil y de cada sistema de armas sofisticado hay un elemento indispensable, una sustancia sin la cual nada de ello podría funcionar. Ese elemento es el propelente, la pólvora, los explosivos. Son la base química de cada obús, cada cohete, cada proyectil de artillería y cada misil balístico utilizado en la historia de la guerra moderna. Sin ellos, un arma no dispara. Sin ellos, un cohete no despega. Sin ellos, Rusia no puede lanzar ni un solo proyectil de artillería de 152 milímetros, el mismo tipo de munición que ha estado utilizando contra ciudades ucranianas a un ritmo de miles de disparos diarios. Los propelentes son la sangre que mantiene vivo cualquier ejército moderno, y Ucrania acaba de localizar el corazón que la bombea. La planta química de Tambov, situada en la región rusa de Tambov, aproximadamente a 500 kilómetros al sureste de Moscú, no es una fábrica cualquiera ubicada en una zona industrial secundaria. Se trata de una instalación estratégica que produce propelentes militares y explosivos para las Fuerzas Armadas rusas desde la época soviética, décadas de infraestructura especializada, décadas de maquinaria diseñada para procesos complejos, décadas de experiencia acumulada por personal altamente capacitado y, lo más importante, décadas de conocimientos industriales difíciles de replicar. Es una de las pocas instalaciones en toda la Federación Rusa capaces de fabricar determinados compuestos químicos esenciales para las cargas de propulsión utilizadas por la artillería. Por eso, cuando los drones ucranianos alcanzaron este complejo, no destruyeron simplemente un edificio, golpearon una parte crítica del sistema militar ruso, una pieza que no puede reemplazarse en cuestión de semanas ni de meses. Su recuperación podría requerir años, y Rusia no dispone de años. Ahora bien, aquí es donde conviene detenerse y analizar la situación con atención, porque es precisamente el aspecto que gran parte de la cobertura mediática suele pasar por alto. Los titulares muestran las explosiones, muestran las imágenes de los drones, informan de que Ucrania atacó una fábrica dentro de Rusia, y después pasan al siguiente tema. Pero rara vez formulan la pregunta realmente importante: ¿qué consecuencias tendrá este ataque durante los próximos 90 días en el campo de batalla? Analicemos la situación paso a paso, porque una vez que se comprende la lógica detrás de este golpe, resulta imposible ignorar sus implicaciones. Durante los últimos 18 meses, toda la estrategia militar rusa se ha apoyado en una ventaja fundamental: la superioridad artillera. La doctrina militar rusa, heredada directamente de la Unión Soviética, está basada en el concepto de masa, grandes concentraciones de artillería, volúmenes abrumadores de fuego, desgastar al enemigo mediante una cantidad constante y devastadora de explosivos lanzados sobre una posición determinada. Las fuerzas rusas no suelen obtener sus avances mediante maniobras rápidas, tampoco destacan por la sorpresa táctica o por operaciones especialmente innovadoras. Su método tradicional consiste en convertir una zona en un lugar imposible de defender, saturar el área con tanto acero, fuego y explosiones que ninguna fuerza pueda mantenerse allí durante mucho tiempo. Así fue como lograron conquistar Bakhmut. Así avanzaron lentamente en Avdiivka, y así han continuado empujando sus líneas con enormes costos humanos y materiales en regiones como Zaporilla y Donetsk. Si se elimina la artillería, esa estrategia deja de funcionar.
Y si se elimina el propelente que permite disparar la artillería, entonces se está eliminando la artillería misma. La relación es directa. Y eso es precisamente lo que Ucrania intenta conseguir. Sin embargo, para comprender por qué este ataque resulta tan relevante en este momento concreto de la guerra, es necesario observar una realidad que muchos analistas occidentales tardaron demasiado tiempo en reconocer. Rusia no está ganando la guerra logística. De hecho, enfrenta crecientes dificultades para sostener el ritmo de su esfuerzo militar, y estos problemas no aparecieron de repente. Se han ido acumulando durante años. Retrocedamos mentalmente a los primeros meses de la invasión a gran escala, febrero, marzo, abril de 2022. Recuerda aquellas imágenes de interminables convoyes rusos averiados al borde de las carreteras. Recuerda los informes sobre tanques inmovilizados por falta de combustible. Recuerda la retirada caótica de Kiev. En aquel momento, la mayoría de los analistas atribuyó esos fracasos a una planificación deficiente, al exceso de confianza del Kremlin y a una enorme subestimación de la resistencia ucraniana. Y, en gran medida, tenían razón. Pero había otro factor, mucho más profundo, que pasaba casi desapercibido. Cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala, no dependía únicamente de su producción industrial del momento. Entró en la guerra con enormes reservas heredadas de la Unión Soviética. Miles de depósitos militares almacenaban munición fabricada décadas atrás. Centenares de miles de proyectiles permanecían listos para ser utilizados después de haber pasado más de 30 años en almacenes. Durante los primeros meses, las fábricas no necesitaban funcionar al máximo rendimiento. El arsenal soviético todavía sostenía el esfuerzo bélico. Sin embargo, 3 años después, esa realidad ha cambiado radicalmente. Esas reservas prácticamente se han agotado, y este matiz es importante. No significa que hayan desaparecido por completo, significa que el inmenso colchón estratégico heredado de la era soviética ha sido consumido por una guerra que exige cantidades extraordinarias de munición cada día. Desde entonces, Rusia se ha visto obligada a sustituir esos antiguos arsenales mediante producción nueva. Por esa razón, sus complejos industriales trabajan sin descanso. Las líneas de fabricación operan las 24 horas. La demanda nunca disminuye, y aún así no resulta suficiente. Por eso Moscú recurrió a Corea del Norte para adquirir millones de proyectiles de artillería. También buscó apoyo en Irán para reforzar su inventario de drones y diferentes tipos de municiones. Al mismo tiempo, comenzó a retirar armamento almacenado en antiguos aliados y repúblicas de la antigua esfera soviética, desde Bielorrusia hasta Armenia y otros territorios donde todavía conserva influencia militar. Todo ello revela una realidad incómoda. Rusia lleva años intentando mantener abastecida su maquinaria bélica, y justo en medio de ese enorme esfuerzo industrial, Ucrania atacó una de las instalaciones encargadas de fabricar el componente más esencial de toda esa cadena, el propelente. Piense por un momento en la perspectiva de un comandante ruso de artillería desplegado en Donetsk. Su misión consiste únicamente en una cosa: mantener los cañones disparando. Toda su utilidad militar depende de seguir enviando proyectiles hacia las posiciones ucranianas. Ahora imagine recibir la noticia de que una de las principales plantas que produce las cargas propulsoras para esos proyectiles acaba de ser alcanzada. Nadie sabe cuánto tardarán las reparaciones. Nadie puede garantizar cuándo volverá a funcionar con normalidad, pero todos saben algo. Las dificultades logísticas ya existían antes de este ataque. Los suministros comenzaban a tensarse. Las exigencias del alto mando eran cada vez mayores. Y ahora aparece un nuevo obstáculo. Ahí reside una parte fundamental del impacto de esta operación. No solamente destruye infraestructura, también golpea la confianza, porque la guerra nunca ha sido únicamente una cuestión de armas o recursos. También es una lucha psicológica. Es una competición por mantener la voluntad de continuar combatiendo, por conservar la confianza en la victoria.
Y pocas cosas resultan tan desmoralizadoras para un ejército como comprobar que la cadena logística empieza a fracturarse. Ahora conviene ampliar la perspectiva, porque este ataque refleja hasta qué punto ha evolucionado la capacidad militar ucraniana, y ese cambio merece atención. En febrero de 2022, Ucrania disponía principalmente de aviones soviéticos envejecidos y de una capacidad limitada en materia de drones. No contaba con sistemas propios capaces de atacar objetivos situados a cientos de kilómetros dentro de Rusia. Las opciones de ataque estratégico eran extremadamente reducidas. Cuando comenzó la invasión, uno de los primeros objetivos del Kremlin consistió en destruir las defensas aéreas ucranianas y obtener el dominio absoluto del espacio aéreo. Ese plan fracasó, y fracasó de forma rotunda. Durante los 3 años y medio siguientes, ocurrió algo que muy pocos especialistas habían anticipado. Ucrania desarrolló prácticamente desde cero una capacidad de ataque de largo alcance. Hoy puede alcanzar objetivos situados a 500, 600 e incluso 700 kilómetros dentro del territorio ruso. Ha diseñado drones de fabricación nacional capaces de navegar de forma autónoma, sistemas preparados para superar las interferencias electrónicas rusas, aparatos capaces de localizar y alcanzar edificios concretos en pleno corazón industrial de Rusia con un elevado nivel de precisión. El ataque contra Tambov no fue producto del azar. No fue un dron perdido que terminó golpeando un objetivo importante por casualidad. Fue el resultado de meses de recopilación de inteligencia, meses de análisis detallado, meses de planificación, simulaciones y ajustes operativos. En algún lugar del sistema de inteligencia ucraniano, alguien identificó la planta química de Tambov como un punto crítico dentro de la cadena de suministro de explosivos rusa. Después se estudiaron sus vulnerabilidades. Se diseñó la ruta más adecuada. Se calculó el momento exacto del ataque. Se determinó el número de drones necesario y se preparó un plan capaz de superar las defensas aéreas desplegadas alrededor de la instalación. Finalmente, la operación se ejecutó con precisión y produjo un impacto devastador. Ese nivel de coordinación no corresponde a un ejército desorganizado, corresponde a unas fuerzas armadas que llevan más de 3 años aprendiendo de cada fase de esta guerra y que ahora utilizan ese conocimiento para golpear con creciente eficacia los puntos más sensibles de la infraestructura militar rusa. Sin embargo, existe otra dimensión que recibe mucha menos atención fuera de Rusia. No todo se decide en el frente. También importa lo que ocurre dentro del propio país, y eso explica por qué este ataque preocupa tanto al Kremlin. Desde el comienzo de la guerra, las autoridades rusas han construido un relato muy concreto para su población. Un relato sencillo. Rusia sigue siendo una gran potencia. Las sanciones occidentales han fracasado. Ucrania está cada vez más debilitada. Occidente pierde influencia y la victoria llegará tarde o temprano. Ese mensaje se ha repetido durante años mediante un aparato de propaganda que controla los principales canales de televisión, los periódicos de mayor difusión y buena parte del ecosistema informativo dentro de Rusia. Miles de millones de rublos se han destinado a mantener viva esa narrativa, a convencer a trabajadores, jubilados y familias enteras de que todo marcha según lo previsto. Pero entonces, una gran fábrica militar explota en su propia ciudad, y la realidad empieza a imponerse. Para los habitantes de Tambov, esto ya no es una noticia lejana procedente del frente, es el resplandor de un incendio visible desde sus hogares, es el olor del humo impregnando el aire, es la incertidumbre sobre familiares que trabajan en esa planta, es el temor a que amigos, padres, hijos o esposos hayan resultado heridos o hayan perdido su empleo. La guerra ha llegado hasta Tambov. Ha alcanzado el corazón de Rusia, una región situada a cientos de kilómetros de Ucrania y que durante mucho tiempo fue presentada como completamente segura, como un lugar fuera del alcance del enemigo. Gran parte de la legitimidad política de Vladimir Putin descansa sobre dos promesas fundamentales. La primera es la fortaleza, la imagen de una Rusia poderosa,
respetada y capaz de imponer su voluntad más allá de sus fronteras. La segunda es la protección, la promesa implícita de que, mientras los ciudadanos acepten los sacrificios de la guerra y envíen a sus hijos al frente, el conflicto permanecerá lejos de sus hogares. Cada ataque exitoso contra territorio ruso debilita ambas promesas. Y cuando el objetivo es una instalación estratégica de enorme importancia militar y simbólica, el impacto resulta mucho mayor. A lo largo de los años, la historia ha demostrado una lección constante. Los regímenes autoritarios rara vez caen únicamente por sufrir derrotas militares. Con frecuencia comienzan a debilitarse cuando la distancia entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana se vuelve demasiado evidente para la población, cuando las promesas dejan de coincidir con los hechos. Ese momento puede convertirse en el verdadero punto de inflexión. Vladimir Putin conoce perfectamente ese riesgo. Durante los últimos años de la Unión Soviética, trabajó como oficial del KGB y fue testigo directo del deterioro del sistema. Observó cómo una estructura aparentemente sólida comenzaba a desmoronarse cuando los ciudadanos dejaron de creer en el relato oficial, porque llega un instante en que las personas confían más en lo que ven con sus propios ojos que en lo que escuchan por televisión. Los ataques con drones sobre territorio ruso tienen, por supuesto, un objetivo militar, pero también cumplen otra función. Transmiten un mensaje visible, imposible de ocultar y cada vez más difícil de explicar. Demuestran que la guerra no evoluciona exactamente como el Kremlin había prometido, que Ucrania continúa golpeando objetivos estratégicos y que el mismo ejército ruso que aspiraba a tomar Kiev en apenas unos días ahora contempla cómo instalaciones militares situadas en el interior de su propio territorio son alcanzadas más de 3 años después del inicio de la invasión. Esa imagen resulta extremadamente difícil de borrar. Los habitantes de Tambov pueden verla, pueden fotografiarla, pueden hablar con quienes estuvieron allí, y con cada nuevo ataque exitoso, la distancia entre la versión oficial y la realidad observable continúa haciéndose un poco más grande. Ahora conviene dirigir la atención hacia otro aspecto de esta historia, porque este ataque no ocurrió de manera aislada, se produjo en un momento muy concreto del escenario internacional, y precisamente por eso adquiere una relevancia todavía mayor. El debate sobre el futuro del apoyo occidental a Ucrania, especialmente por parte de Estados Unidos, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la guerra. El clima político en Washington ha cambiado. Las discusiones sobre si debe mantenerse la ayuda militar, imponer nuevas condiciones o impulsar negociaciones con Moscú son hoy mucho más intensas que hace apenas unos años. Cada vez existen más voces, y no únicamente sectores marginales, que sostienen que Ucrania difícilmente podrá alcanzar una victoria exclusivamente militar y que debería explorar una salida diplomática. Kiev conoce perfectamente ese debate, y su respuesta no ha llegado mediante discursos, ha llegado mediante operaciones. Con cada ataque de largo alcance demuestra que continúa luchando, que mantiene la iniciativa, que sigue siendo capaz de golpear objetivos estratégicos, incluso en medio de un contexto político cada vez más incierto. Cada instalación militar alcanzada dentro de Rusia también transmite un mensaje dirigido a Washington, Bruselas y a todas aquellas capitales occidentales donde algunos responsables políticos empiezan a preguntarse si merece la pena seguir apoyando a Ucrania. El mensaje es claro: no estamos derrotados, no hemos perdido nuestra capacidad de actuar. Mientras algunos debaten reducir la ayuda militar, nosotros seguimos alcanzando objetivos situados a cientos de kilómetros dentro de Rusia, utilizando sistemas desarrollados en nuestro propio país. Seguimos combatiendo. Ese mensaje posee un enorme peso político, porque el argumento a favor de abandonar a Ucrania suele apoyarse en una idea muy concreta: la sensación de que la guerra ya está decidida, de que cualquier ayuda adicional únicamente prolongaría un desenlace inevitable.
Las operaciones ucranianas de largo alcance desafían directamente esa narrativa, demuestran capacidad tecnológica, demuestran adaptación, demuestran planificación estratégica y, sobre todo, dificultan que quienes defienden una reducción del apoyo puedan presentar su postura como la única alternativa posible. En el contexto político actual, ese efecto puede resultar tan importante como cualquier éxito conseguido sobre el terreno. Existe además otro elemento que merece atención: la creciente dependencia rusa de Corea del Norte. Lejos de representar una demostración de fortaleza, esa dependencia constituye una señal evidente de vulnerabilidad. Cuando una potencia como Rusia, con décadas de desarrollo industrial y una enorme tradición militar, necesita recurrir a uno de los países más aislados del planeta para abastecerse de proyectiles de artillería, resulta evidente que algo no funciona como debería. Significa que la producción nacional ya no cubre las necesidades del frente, que las reservas acumuladas durante décadas se están agotando, y que las fábricas rusas tienen dificultades para mantener el ritmo exigido por la guerra. El ataque contra Tambov incrementa todavía más esa presión, porque la munición norcoreana no sustituye perfectamente a la producción rusa. Existen diferencias técnicas, problemas de compatibilidad, y diversos informes han señalado fallos de calidad en parte de ese material, incluyendo proyectiles que no detonan correctamente o cargas propulsoras cuyo rendimiento no alcanza los estándares esperados. Las unidades rusas conocen esas limitaciones, intentan adaptarse, modifican procedimientos, compensan siempre que pueden, pero existen aspectos imposibles de corregir completamente. Y ahora una de las instalaciones destinadas precisamente a reforzar la producción nacional ha resultado gravemente afectada. La compleja red logística que Moscú lleva años intentando reconstruir acaba de sufrir una nueva interrupción, y sus consecuencias podrían comenzar a reflejarse sobre el campo de batalla en un plazo relativamente corto. En realidad, Tambov no constituye un episodio aislado, forma parte de una campaña mucho más amplia. Durante más de un año, Ucrania ha dirigido sus ataques contra elementos esenciales de la infraestructura logística rusa: refinerías, depósitos de combustible, almacenes de munición, nudos ferroviarios utilizados para abastecer al frente, y ahora también instalaciones dedicadas a la producción de propelentes. El objetivo parece responder a una lógica muy concreta: no destruirlo todo de una sola vez, sino debilitar progresivamente la capacidad rusa para mantener el ritmo de guerra que exige su propia estrategia. Este tipo de campañas produce efectos acumulativos. Cada problema alimenta al siguiente. La escasez de propelentes se suma a la falta de artilleros experimentados. Esa situación coincide con el desgaste acelerado de los tubos de artillería utilizados muy por encima de su vida útil. A ello se añaden dificultades para transportar municiones hasta las posiciones avanzadas, y todo ello se combina con las interrupciones derivadas de los ataques contra refinerías y depósitos de combustible. Cada obstáculo amplifica el impacto de los demás. Cada limitación incrementa la presión sobre todo el sistema. Llega un momento en que la cuestión deja de ser cuánto puede resistir una estructura logística. La verdadera pregunta pasa a ser cuánto tiempo puede seguir funcionando antes de comenzar a fallar de forma generalizada. Nadie puede señalar con precisión cuándo llegará ese punto. Nadie puede afirmar exactamente en qué momento el volumen de fuego ruso dejará de ser suficiente para sostener operaciones ofensivas continuadas. Pero muchos especialistas en logística militar coinciden en una conclusión: la tendencia resulta cada vez más evidente, y el ataque contra Tambov acerca un poco más ese escenario. Al mismo tiempo, conviene mantener una perspectiva equilibrada. Rusia continúa siendo una potencia con importantes capacidades industriales, dispone de otras fábricas, cuenta con proveedores alternativos
y los regímenes altamente centralizados suelen demostrar una considerable capacidad para redirigir recursos económicos hacia la producción militar cuando las circunstancias lo exigen. Sería un error interpretar este ataque como el final de la guerra. No lo es. Lo que sí ha conseguido es reducir parcialmente determinadas capacidades rusas. Ha estrechado el margen logístico disponible. Ha obligado a los planificadores militares a tomar decisiones más difíciles sobre dónde concentrar unos recursos que empiezan a resultar cada vez más escasos. Ha creado nuevos cuellos de botella, y esas alteraciones pueden seguir afectando a la cadena de suministro durante bastante tiempo. Todo ello ocurre precisamente cuando Rusia más necesita estabilidad, porque en esta fase del conflicto, el recurso más valioso para Moscú no es únicamente la munición, es el tiempo. El Kremlin necesita convencerse de que podrá mantener la guerra hasta que el respaldo occidental a Ucrania comience a debilitarse. Necesita conservar suficiente presión militar para seguir obteniendo avances territoriales, aunque sean lentos y extremadamente costosos. Esos avances constituyen una parte esencial del mensaje político dirigido a la opinión pública rusa. Si la artillería pierde intensidad, si las ofensivas dejan de producir resultados, si el frente deja de avanzar o incluso comienza a inclinarse en favor de Ucrania, entonces aparecería un problema político interno mucho más difícil de ocultar mediante propaganda. Y precisamente ahí parece concentrarse la estrategia ucraniana. No busca necesariamente una victoria espectacular mediante una gran ofensiva convencional. Busca algo diferente: reducir progresivamente la capacidad rusa para sostener el mismo nivel de violencia durante un periodo prolongado. Convertir la continuidad de la guerra en un esfuerzo cada vez más costoso para Moscú. Y el ataque contra Tambov encaja plenamente dentro de esa lógica. Pero detrás de toda esta discusión estratégica existe una dimensión profundamente humana que nunca debería perderse de vista. Durante más de 3 años, numerosas ciudades ucranianas han vivido bajo amenazas constantes de misiles y drones. Lugares como Kiev, Zaporizhia, Mykolaiv o Jersón han soportado repetidas alertas aéreas prácticamente cada día. Hay niños que apenas recuerdan una infancia sin sirenas, familias que cada mañana se preguntan si ese será el día en que un misil alcance su edificio, abuelas que han enterrado a sus propios nietos, padres que partieron hacia el frente en 2022 y todavía no han regresado. Para esas personas, un ataque contra una instalación militar rusa no constituye simplemente un acontecimiento estratégico. Representa una prueba de que su país continúa resistiendo, de que los sacrificios realizados no han sido en vano, de que Ucrania sigue respondiendo. El ataque contra Tambov también transmite ese mensaje a la propia sociedad ucraniana. Les recuerda que Rusia no es invulnerable, que sus instalaciones estratégicas pueden ser alcanzadas y que la iniciativa todavía permanece abierta. Ese impacto psicológico posee un enorme valor. Después de tantos años de guerra, la moral deja de ser un elemento secundario, se convierte en un recurso estratégico de primer orden. Toda una generación de ucranianos crecerá marcada por esta guerra. Una generación que ha aprendido, mediante la experiencia más dura imaginable, que sobrevivir exige creatividad, capacidad de adaptación y una perseverancia extraordinaria. El programa de drones, responsable de operaciones como la de Tambov, no nació dentro de un gigantesco complejo militar tradicional. Fue construido gracias al trabajo conjunto de ingenieros, emprendedores, especialistas en innovación militar y responsables públicos que tomaron una decisión muy concreta. Si nadie les proporcionaba una capacidad de ataque de largo alcance, la desarrollarían por sí mismos. Ese espíritu de improvisación, resiliencia y determinación frente a circunstancias extremadamente adversas se ha convertido en una de las mayores fortalezas de Ucrania durante esta guerra. Gracias a esa capacidad de adaptación, el país ha conseguido modificar el equilibrio estratégico de un conflicto que, en febrero de 2022,
parecía tener un desenlace completamente distinto. Hace poco más de 3 años, numerosos analistas en Washington y Bruselas consideraban que Ucrania solo resistiría unas semanas o algunos meses en el escenario más optimista. Muchos servicios de inteligencia occidentales estimaban que Rusia ocuparía Kiev rápidamente e impondría sus condiciones, mientras que Ucrania, si lograba sobrevivir como Estado independiente, lo haría con un territorio mucho más reducido. Aquellas previsiones resultaron equivocadas. Hoy, Ucrania continúa defendiendo su soberanía y mantiene la capacidad de atacar objetivos estratégicos situados en el interior de Rusia. A lo largo del conflicto, ha destruido miles de equipos militares rusos y ha desarrollado tecnologías propias que al comienzo de la guerra simplemente no existían. También ha demostrado una notable capacidad para recuperar territorio en determinadas operaciones y para sostener la resistencia pese a los constantes ataques contra ciudades e infraestructuras civiles. Al mismo tiempo, el conflicto ha puesto de manifiesto importantes limitaciones del poder militar ruso. Moscú ha sufrido pérdidas humanas y materiales de enorme magnitud, mientras parte de sus arsenales heredados de la era soviética se han ido agotando. Además, varias instalaciones estratégicas dedicadas a sostener el esfuerzo bélico han pasado a formar parte de los objetivos alcanzados por Ucrania. Todo ello no significa que el resultado final de la guerra esté decidido. Nadie puede afirmar con certeza cómo terminará este conflicto. La historia demuestra que las guerras suelen evolucionar de formas difíciles de prever, y esta no ha sido una excepción. Sin embargo, el ataque contra la planta de Tambov representa un hecho relevante. Refleja la creciente capacidad de Ucrania para alcanzar infraestructuras consideradas esenciales dentro de Rusia y al mismo tiempo aumenta la presión sobre la logística necesaria para sostener una guerra prolongada. También envía un mensaje tanto a Moscú como a los aliados occidentales. Ucrania mantiene la iniciativa, continúa desarrollando nuevas capacidades y no muestra señales de abandonar la lucha. Los efectos de operaciones como esta podrían seguir influyendo en la evolución del conflicto durante los próximos meses.